Bien, chicos, buenos días, estimados estudiantes. Les habla el profesor Pedro Roncal. Bienvenidos a la actividad del día de hoy, cuyo título es La solución de conflictos como una propuesta para la convivencia intercultural armoniosa. Y nuestra meta de hoy es proponer posibles soluciones para algunas situaciones de conflicto experimentadas en las familias o comunidades. A partir de ello, proponer acciones que promuevan la convivencia intercultural. Muy bien, continuamos. ¿Y qué debes tomar en cuenta para lograrlo? 1. Identificar estrategias para la solución de conflictos a partir del análisis de fuentes de información. 2. Vas a proponer acciones que promuevan la convivencia intercultural armoniosa. Muy bien. Seguimos. Es hora de comenzar. Seguimos compartiendo con Laura y Pablo. El caso de Laura y Pablo. Pablo le comentó a Laura que su papá es de Tambopata y su mamá es de Huancayo. En casa, los fines de semana acostumbraban consumir las comidas típicas de sus padres. En un comienzo, hubo ciertas discusiones sobre las comidas. Su papá insistía en preparar inchicapi, un plato a base de gallina, pero su mamá prefería la pachamanca. Afortunadamente, ambos conversaron sobre esta situación. Cada uno escuchó al otro y se estableció el acuerdo de preparar cada fin de semana una vianda de la región de uno de los padres. Así, la familia conoció los diferentes platos típicos de las dos regiones. Muy bien, continuamos. Después de haber leído la lectura, ahora en tu cuaderno o hoja de ruso vas a contestar las siguientes preguntas. Pregunta 1. ¿Por qué surgieron los disgustos o las discusiones en la familia de Pablo? Tienes que contestarlo de acuerdo a la lectura. Si tienes duda, puedes regresar a la lectura y leerlo para que lo entiendas. Otra pregunta. ¿Cómo se solucionó el conflicto en la familia de Pablo? Entonces tú tienes que ver, de acuerdo a lo que tú has leído, contestar a esta pregunta en tu cuaderno u hojas de reuso. 3. En tu familia, ¿hubo conflictos vinculados a las manifestaciones culturales? ¿Por qué? ¿Cómo las resolvieron? Por ejemplo, en tu familia, ¿alguna vez tu mamá tuvo algunas discrepancias, algunos desacuerdos con tu papá o con tus hermanos o con tus tíos? De repente sobre algunas costumbres, algún conflicto vinculado a las manifestaciones culturales. De repente, por ejemplo, en Bernal mucho se estila celebrar las velaciones, ¿no? Donde van al cementerio a dormir incluso. Y de que, por ejemplo, las personas por ejemplo, en mi caso, en Cajamarca, no se estila hacer eso, entonces de repente habría conflictos y mi esposa sería de Bernal, entonces de repente habría habido algún conflicto. Entonces, si pasó algo así, algo parecido en usted, de repente porque no le gustó la comida, etcétera, entonces eso tienen que contestarlo ahí, si hubo o no hubo, ¿no? Y cómo lo solucionaron ese conflicto, cómo lo resolvieron. Muy bien. Entonces, eso tienen que ustedes resolverlo de acuerdo a lo que pasó en su familia. Muy bien, continuamos. Ahora, responde a esta pregunta retadora. Aparte de la solución de conflictos, ¿qué acciones propondrías para promover la convivencia intercultural? Entonces, tú tienes que contestar a esa pregunta, ¿no? ¿Qué clase o qué soluciones de conflictos o qué acciones propondrías para promover la convivencia intercultural, ¿no? De repente, a veces
las personas son muy crueles, ¿no? A veces porque lo ven de repente mal vestidito, le dicen cholo, serrano, etcétera, ¿no? O de repente por su forma de hablar, entonces se burlan, ¿no? Entonces, ¿qué solución podrías dar a esos conflictos? Tú tienes que proponer algunas acciones para promover la convivencia intercultural, que desde luego ese sería el producto del día de hoy. Ahora, esto te va a dar luces. Para eso lee la siguiente situación. Dice que Pablo le comentó a Laura que la forma en la que sus padres solucionaron el conflicto tenían relación con la negociación, algo que alguna vez aprendieron en las clases. Al respecto, revisó una lectura que presentamos a continuación. Por ejemplo, la lectura es esta. Un conflicto es una situación que implica un problema o una dificultad y puede suscitar enfrentamientos posteriores entre dos o más partes. Su solución requiere disposición, apertura y llegar a acuerdos que brinden beneficios a ambas partes. Una estrategia para solucionar conflictos y promover la convivencia intercultural es la negociación. Y la negociación es un proceso en que dos o más personas se comunican directamente mostrando voluntad para dialogar y apertura para escucharse, confiando en que construirán un acuerdo que satisfaga a ambas partes en igualdad de condiciones y oportunidades sin presiones. Para ello, debe seguir estos pasos. Paso 1, dialogando. Paso 2, identificando el problema y los intereses. Paso 3, buscando soluciones. Paso 4, el acuerdo. Entonces hay que dialogar, hay que identificar el problema, hay que buscar la solución a ese problema y finalmente llegar a un acuerdo. ¿Ok? Se llega a un acuerdo. Entonces, esos son los pasos para solucionar problemas. Ya, entonces, esta lectura te va a dar, te da idea para que tú puedas contestar a él la pregunta retadora. La pregunta retadora. Muy bien, continuamos. Soluciona los siguientes conflictos de la tabla aplicando la estrategia de negociación. Luego, propon otros conflictos que se presenten en tu propia familia o en otras familias. La tabla, para eso vas a resolver esta tabla de acá. Por ejemplo, acá te doy un ejemplo donde tenemos la situación del conflicto y la solución del conflicto aplicando la negociación. Por ejemplo, el conflicto es, en el colegio un grupo de estudiantes querían el patio para ensayar su danza y otro grupo quería para practicar deporte. Entonces, ellos acordaron utilizar el patio en horarios diferentes para realizar sus actividades. Eso sería la solución. Entonces, tú a cada uno de estos 5 casos restantes tienes que darle una solución, ¿no? En la reunión familiar la mamá quería escuchar huayno y el papá deseaba disfrutar de sus boleros, entonces, ¿qué solución, no? En el salón de clases había 2 grupos de estudiantes que querían bailar danza de diferentes regiones, ¿qué solución le daríamos a eso? Y así lees las preguntas o las propuestas acá, los problemas de acá y le das una solución. Lo puedes resolver en tu cuaderno o en hojas de reuso, ¿correcto? Continuamos. A partir de lo desarrollado hasta ahora, te invitamos a deliberar en familia para definir acciones que promuevan la convivencia intercultural. ¿Ya? Para ello, te proponemos elaborar una lista de acciones, luego escribirlas en tu cuaderno o hoja de tableta. Por ejemplo, acá, ¿qué puedes escribir, ¿no? en tu cuaderno o en tu tableta o en un documento de Word? Acciones, ¿no? Acciones que permitan la convivencia intercultural, ¿no? De repente, ser, de repente, ser comprensivos con otras culturas, ¿no? De tal manera que tratar de aprender y entender la cultura de los otros y también dar a conocer nuestra cultura para llegar a buenos acuerdos, a soluciones
de tal manera que ambos salgamos beneficiados sin ofendernos, ¿no?, entre diferentes culturas. Muy bien, finalmente yo quisiera decirte que somos capaces de ponernos de acuerdo en todo y así no dañar la convivencia. Por tanto, debemos aprender a vivir en medio de las diferencias. ¿Ok? Después vas a tener que autoevaluarte y ahí vas a evaluar tus aprendizajes teniendo en cuenta los criterios. El criterio es identificar estrategias para la solución de conflictos a partir del análisis de fuentes de información. Propuse acciones que promuevan la convivencia intercultural armoniosa. Entonces tú vas a tener que ver si lo has hecho o no lo has hecho. El hecho sea marcarás sí o no y acá si tuviste alguna dificultad escribirás. Ok, continuamos. Y recuerda guardar siempre tus trabajos en tu portafolio, pues serán útiles para el producto que elaborarás al final, ¿no? Entonces, chicos, chicas, eso es todo. Gracias por su atención. A trabajar. Nos vemos a las 9:30 para interactuar sobre esta sesión. Espero que lleven bastantes preguntas para resolverlas a las 9:30. Los espero.